Buenas. Hey, ¿qué tal? Mira, son muchos los que me preguntan, ¿cómo haces para no volverte loco en medio de esta situación? ¿Cómo es que puedes mantener el humor con lo difícil que está siendo? Pues les voy a decir cuál es mi truco. Yo tengo un secreto, pero entre nosotros, entre tú y yo, ¿eh? Ven conmigo. Y es que claro, cuando tu casa da a un lugar tan guapo como el que acabamos de ver, que no sé si habrá sido una montaña o una playa, porque todavía no he montado el vídeo, pero normal que uno mantenga la locura. ¿A qué sí, Pili? Pues sí. Hasta luego. Hey cuesteros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un domingo más, la iglesia en casa, nos estamos viendo, estamos disfrutando, ¿verdad? Pero ya esto cada vez más está acabando y estamos llegando al fin de esta cuarentena. Ya ayer algunos salieron a la calle y yo les veía a través de la ventana como a las 6 de la mañana estaban todos corriendo, gente que no había tocado una toalla en su vida para hacer deporte y secarse el sudor. Ahí estaban corriendo y bueno, pues si has salido a hacer deporte está bien, siempre que hayas respetado las normas. Pero bueno, espero que hoy puedas disfrutar tranquilamente en el sillón durante una horita, horita y pico, lo que va a durar el culto, y que disfrutes de este momento que vamos a tener para estar juntos. Como les dije hace un par de semanas, quería hacerles algunas recomendaciones, y la recomendación de esta semana es una serie. Hay una serie, aquí he puesto el título, como pueden ver. Esta serie va sobre la vida de Jesús, y es una serie un tanto curiosa, porque tiene más de 16.000 inversores y han invertido 11 millones de dólares. Fíjense si hay gente que ha participado en esta serie para intentar que surja, que hay 8 minutos de crédito solo para nombrarles a todos. Y es una serie que va sobre la vida de Jesús desde un punto de vista un tanto diferente, un punto de vista de parte de los discípulos. Y yo solo he visto el capítulo 1, pero se los recomiendo, es una serie muy buena. Y aunque se toma algunas licencias, esta es muy recomendable. Así que si no sabes ya qué ver porque te has gastado todo Netflix, porque ya has visto todas las películas Disney Plus, porque ya no sabes qué buscar en YouTube, te recomiendo que la veas. La puedes ver en este enlace, o en YouTube también está la serie. Así que espero que la disfrutes y puedas verla. Yo no la he hecho, ni me llevo nada de dinero por recomendarla, pero de verdad que es buena, así que te animo a que la veas. Anuncios. Bueno, no voy a repetir las reuniones, ya las sabemos. Las reuniones son las de siempre. ¿Vale? Si en estos 40 días ya no nos sabemos las reuniones, pues apaga y vámonos, porque ya si no ves el vídeo de la semana pasada, o el del anterior, o el del anterior, así que no te preocupes. En caso de que estés un poco perdido todavía, porque bueno, estás descolocado, Dani lo suele enviar cada semana y está en el blog, así que te animo a que vayas a la página web, al blog, y puedas ver los horarios de cada una de las reuniones, que tenemos bastantes. Esta semana vamos a hacer repartición de alimentos a las familias. Y damos muchísimas gracias a todos los que han estado enviando sus ofrendas para que esto sea posible. Hay muchas familias que lo están pasando mal, pero gracias a estas ofrendas podemos disfrutar y podemos ver cómo esas familias también pueden descargarse un poco de los problemas que están teniendo, para saber que no están solos, que no solo Dios está con ellos, sino que además toda la iglesia les está arropando. Así que muchísimas gracias por la ofrenda que hayas dado, muchísimas gracias por compartir con los demás lo que tienes, lo que Dios te ha dado. Y esta tarde, hoy domingo, vamos a tener una reunión en el consejo y vamos a ir ya decidiendo pues cuándo van a empezar los cultos de los domingos, cuándo van a empezar los cultos entre semanas. Así que te animo a que estés orando por el consejo para que sepamos tomar buenas decisiones. Y
Pensabas que se me había olvidado, ¿verdad? No, no se me ha olvidado. Está por ahí... A ver, ¿quién era? Ah, sí, Eden. ¿Estás por ahí, Eden? Me estás viendo como cada domingo. Tu padre me ha enviado vídeos tuyos viéndome. Creo que ha sido tu cumpleaños esta semana. No estoy seguro si el martes o el miércoles, la verdad. David me lo dijo y se me olvidó. Bueno, sea como sea, Eden, feliz cumpleaños. Espero que el Señor te bendiga muchísimo. Espero que hayas tenido una buena semanita y tranquila, que ya dentro de poco podremos salir y podremos ir a celebrarlo. Así que espero que seas muy feliz, que sigas creciendo muchísimo. Y nos vemos pronto, ¿vale? Para celebrarlo con una tarta. Le dices a tu madre que nos haga una tarta y las vamos a partir todos. Y por último, antes de seguir con el tiempo de alabanza, proyecto de la iglesia. La iglesia desde hace un tiempo viene teniendo un proyecto y hemos sacado la primera producción de la iglesia, que es una canción, la de Colosenses 1. La hemos escuchado algunos domingos y ahora la hemos grabado y que ha quedado espectacular. O sea, la canción ha quedado muy bien. Tienes que verla, tienes que escucharla, porque de verdad que ha sido muy bueno el trabajo que ha habido detrás. Y es la primera canción que producimos como iglesia. Y la idea del proyecto no es que nosotros nos hagamos famosos, la idea es que podamos ser de bendición. No solo para otras iglesias que puedan tomar las canciones que hagamos, sino también para que podamos difundirlo y que pueda ser también parte de un proyecto de evangelización. Hay más información en la web sobre esta canción. Un detalle curioso es que la serie esta, de Chosen, empezó por un corto que hicieron en una iglesia. Alguien hizo un corto, ese corto fue gustando y ha acabado en una producción muy grande. No sé si llegaremos a eso, pero Dios hace milagro con las pequeñas cosas, ¿no? Así que espero que puedan escucharla, que la disfruten, porque creo que es muy buena. A mí me encanta y se las recomiendo también. Hoy he hecho 2 recomendaciones, imagínate, estamos que lo bordamos. Así que nada, antes de dar paso al resto del culto, vamos a tener una oración. Gracias, Padre, porque tú nos sigues bendiciendo, en medio de las pruebas tú nos bendices, porque en medio de los problemas tú sigues mostrando que estás ahí con nosotros, que tú no nos has abandonado, Señor, y que sigues estando por encima de nuestros pensamientos, que tus caminos están por encima de nuestros caminos, Señor, y aunque a veces no entendemos cómo suceden las cosas, sabemos que tú eres el que maneja todo, que todo se mueve por ti, Señor. Gracias porque todo es para tu gloria, Padre. Gracias, Señor. Te pido que ayudes a cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, que ayudes a cada una de las personas que nos está viendo en este momento, Padre, para que puedan disfrutar de alabarte a ti, de glorificarte a ti, que cualquier problema que tengan, que cualquier situación que les esté agobiando puedan dejarla a los pies de la cruz y puedan acercarse a ti para glorificarte, Padre. Abre nuestros corazones para que podamos aprender de tu palabra, para que podamos disfrutar de escucharte a ti, Señor, que no sea lo que nos dice el mundo, sino que sea lo que tú nos quieres transmitir a nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Pues dicho lo dicho, dentro vídeo. Yo pienso en ti en cada amanecer, tu amor es imposible de esconder. Ya no imagino mi vida sin ti, pues tú pintaste azul todo lo que era gris. Y en tus brazos encuentro paz, en tus palabras la libertad, en tu mirada ternura y bondad, bajo tus alas la seguridad. Cuando escucho tu voz mi alma tiembla, veo tu resplandor, me cubres con tu tierno amor, tú haces que sea mejor. Yo pienso en ti en cada atardecer, a ti quiero buscarte con todo mi ser. Lo que no sé de ti lo quiero descubrir, lo
que antes era negro, teñiste de añil. Y en tus brazos encuentro paz, en tus palabras la libertad, en tu mirada ternura y bondad, bajo tus alas la seguridad. Cuando escucho tu voz mi alma tiembla, veo tu resplandor, me cubres con tu tierno amor, tú haces que sea mejor. Primero
su sangre. Abre tu Biblia en Hebreos 13. Hemos estado por unos meses estudiando el libro de Hebreos juntos. Estamos terminándolo, estamos muy cerca ya. Hace más de 10 años, jóvenes de Gran Canaria y de Tenerife, nos organizamos para ir en un viaje de misión a Irlanda del Norte. Visitamos el domingo por la mañana una iglesia preciosa, muy antigua, solemne. Esta iglesia tenía en un lado el aparcamiento y en el otro lado tenía un cementerio. Fue sorprendente ir a la iglesia y estar al lado de un cementerio también. Fue significante, importante también, porque los miembros que asistían a esa iglesia una vez que fallecían eran enterrados ahí, matrimonios juntos, familiares juntos, así que era algo peculiar, era diferente que lo que nosotros habíamos visto en Canarias. Así que sé que hablar de un cementerio al comienzo de una predicación no es muy alentador, no es algo que quiera escoger, pero lo comento porque ese día que visité la iglesia con el cementerio ahí al lado no era algo deprimente. Dios había hecho grandes cosas en las vidas de estas personas. Caminando alrededor de estas tumbas leía estos nombres de hombres y mujeres que aunque no conocía sus vidas, me dio esperanza por el futuro. Esta gente no estaba ahí enterrada, están sus cuerpos, pero sus almas están con Cristo. En este sentido, el texto de hoy nos ayuda, que si tenemos un entendimiento del pasado, nos da un futuro muy esperanzador. En Hebreos 13, del 7 al 19, donde vamos a estar en esta mañana, aquí el autor está hablando sobre el liderazgo y también hablando sobre la adoración. Desde los versículos 1 al 6 está hablando de la ética de un creyente, cómo uno tiene que comportarse. Pero queremos estudiar juntos en esta mañana del 7 en adelante. Vamos a leer el versículo 7 juntos. Mira, dice, acordaos de vuestros pastores, los líderes espirituales, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Está hablando del pasado y del presente en el área del liderazgo. Acordaos de vuestros pastores, dice el texto. Esto no es algo que esté en el presente, sino que está en el pasado. Acordaos, nos recuerda a lo que estábamos hablando la semana pasada en Hebreos capítulo 11, en el Salón de la Fama, cuando mencionaba el autor todos estos diferentes personajes del Antiguo Testamento. Todas estas personas que vivieron antes en la historia e impactaron y vivieron por fe. Ahora aquí nos apunta a los líderes que has tenido, a los líderes que tienes en el presente también, pero en primer lugar queremos prestar atención a las personas, a esa gente que Dios ha puesto cerca de ti, que ha invertido en tu vida. Esto es lo que llamamos nosotros los mentores espirituales, las personas que te han discipulado, influenciado, impactado. En cuanto a esto nos da algo específico el texto, que os hablaron la palabra de Dios. Esto es un versículo que va más allá de lo que llamamos pastores. ¿Por qué? Porque hace referencia a la función de los pastores, de lo que los pastores suelen hacer. Porque dice que son estas personas que te han hablado la palabra de Dios. Así que cuando alguien lee la Biblia, no es un sermón de alguien, sino que es la palabra de Dios. Y en esta mañana tenemos este texto que no son las palabras de alguien, sino que es la misma palabra de Dios. Así que cuando estamos alrededor de la palabra de Dios no es para hablar de cosas que nos gustan o que nos interesan, sino que queremos meditar y hablar
de lo que Dios ha revelado porque es relevante para ti y para mí. Así que queremos ver lo que representa el texto, lo que significa el texto. Así que la primera cosa es recuerda a esos líderes que te hablaron la palabra. Y yo sigo en Twitter y en YouTube a diferentes pastores, diferentes escritores cristianos. Tengo me gustas, en favoritos, versículos, exposiciones de las palabras que me han impactado grandemente en algún momento. También en mi Biblia yo tengo versículos subrayados, pequeñas frases que me han retumbado en mi vida en diferentes momentos, y esto me ayuda a recordar de estas diferentes cosas. Vivo en una casa que yo no he construido. Venimos a adorar aquí a la iglesia de la Cuesta, a un lugar, un salón, en el que yo no lo he construido tampoco. Y lo que hace estas cosas es recordarme de hombres y mujeres, líderes, mentores espirituales, que han vivido antes que yo. Versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, de vuestros líderes, de vuestros mentores. Esto tiene que ver con el pasado. También vemos en este pasaje que habla de líderes en el presente. Al final del pasaje, en Hebreos capítulo 13, en el versículo 17, mira lo que dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Así que en el versículo 18 dice, ora por los pastores. Es decir, ten una buena relación con ellos. Ora para que tengan una clara conciencia. La implicación aquí tiene que ver para que sean moralmente puros. Por favor, ora por mí, por esto. Ora por todos los pastores que tú conoces. Ora por los líderes que conoces para que vivamos vidas cercanas a Cristo y entonces esto resulta en vidas limpias, para que sirvamos con alegría y sea de provecho, sea de beneficio espiritual para las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Dice el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Aquí está hablando de los pastores en el presente. Antes lo hacía de los líderes en el pasado. ¿Recuerdas? En el pasado pensamos en estas personas que nos influenciaron, que nos impactaron, que nos motivaron. Y ahora en el presente nos dice que sigamos el liderazgo de aquellos que Dios ha puesto enfrente de ti, enfrente de mí. Esto no tiene que ver con personas, con personalidades. Me gusta esta persona o no me gusta esta otra persona, este es mi amigo, este es antipático conmigo. No se trata de la persona, sino que aquí el autor está apuntando a la función, a la posición que Dios le ha dado para la edificación de su iglesia. ¿Qué nos motiva a seguir a un pastor? La razón está en el versículo 17, porque ellos velan por vuestras almas. Esto es un versículo importante que encontramos aquí en Hebreos. Cada pastor que sea ambicioso quiere que más personas asistan a su iglesia, que crezca la congregación. ¿No es cierto? Eso es algo que yo quiero. Pero el tema aquí no es que haya más cuerpos, sino que haya más almas. Esto tiene que ver entonces con rendir cuentas, porque el pastor es quien ha de hacer esto, rendir cuentas por cada una de las almas que el Señor ponga cerca. Por eso dice Santiago también, no sean ambiciosos muchos de ustedes en ser maestros. Y la razón es porque hay que rendir cuentas. Y estas son enormes. Sobre este rendir cuentas también nos dice Pedro lo siguiente. En Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5 dice,
ruego a los ancianos que están entre vosotros, ya yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuera, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay mucho aquí en este texto, pero hay 3 palabras que describen a la persona que está al frente, que Dios pone al frente. En primer lugar, dice como pastor. En segundo lugar, como anciano. De ahí viene la palabra presbiteriano, la persona que tiene la función de enseñar. Y también la tercera palabra sería quien supervisa, el supervisor, quien cuida, quien administra. Así que hay las funciones de pastorear, enseñar y administrar. Y a medida que la iglesia crece, queremos ser más eficientes colocando personas con dones y para que realicen estas labores. Ahora, en la iglesia tenemos voluntarios que enseñan y otros que administran, otros que hacen cuidado pastoral. Por ejemplo, muchas mujeres de nuestra congregación encuentran consejos y ánimos de las mujeres responsables en el grupo. Al igual los niños encuentran un cuidado pastoral de los profesores, los que están ahí enseñándolo y tienen esta oportunidad de influenciar en su vida. Ocurre lo mismo con los jóvenes, con los responsables que Dios ha puesto ahí, que realizan un cuidado pastoral. Mi función como pastor aquí en La Cuesta, por ahora, es supervisar, administrar, animar a las personas que sirven para que se cumplan estas cosas. ¿Por qué? Porque es imposible que todo pueda recaer en una sola persona. Pero sí que se supervisa que las cosas se hagan bien, se hagan con estrategia, se hagan con dirección y pasión, etc. Ahora, obviamente no estoy interesado en enseñar cada clase, cada oportunidad en los ministerios que tenemos en la iglesia, porque eso es simplemente imposible. Pero estoy interesado en lo que se enseña en cada clase, en cada ministerio, lo que está ocurriendo en la iglesia, si eso es el deseo de cada pastor o debería de serlo. Ahora, ¿por qué? Por la idea bíblica que estamos aquí viendo juntos, de que yo soy, el pastor es quien tiene que rendir cuentas. El pastor es quien está bajo el príncipe de los pastores, como leímos ahora aquí en Pedro. En mi caso, yo pastoreo bajo el gobierno del Rey Jesús, en su reino. Él es el príncipe de los pastores y un día yo tendré que rendirle cuentas a Él por el tiempo que he estado aquí en La Cuesta y a donde el Señor me lleve próximamente también. Ahora, por eso recibes mensajes de mí. Y también cuando no vienes a la iglesia, o cuando no respondes a algún mensaje, o cuando veo que no interactúas en estos 40 días. La intención es saber cómo está tu alma, cómo estás caminando con el Señor. Así que volvamos a Hebreos capítulo 13. Nos está diciendo aquí el autor, tengo una buena relación con los líderes presentes, motivados, porque ellos son los que tienen que rendir cuentas delante de Dios. Y también por la siguiente razón. Mira aquí el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y esta es la otra motivación que encontramos en el texto. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, porque esto no tiene ventaja. No tiene beneficio ninguno para ti. El porcentaje de pastores y de personas que están en el ministerio como a todo tiempo, muchos de ellos dejan su trabajo por diferentes razones. Están sin esperanza
deprimidos, están en medio del trabajo que realizan, pero no hay gozo. Así que la motivación para muchos pastores a veces no se halla porque no hay gozo en lo que se está haciendo y tampoco lo hay en la iglesia. Ahora, la razón no solo es para que el pastor esté gozoso, sino para que haya ventaja y beneficio para toda la iglesia, para que haya alegría y gozo en toda la iglesia. Yo llevo 2 años y 4 meses estando aquí y podría decir muchas cosas en ambos extremos de mi corta experiencia, pero quiero dar gracias a todos por seguirme en el liderazgo, porque lo que hemos de perseguir como iglesia, independientemente de quién esté al frente, es la unidad de la iglesia. Eso ha de ser más y más importante en nosotros. Debemos de buscar el gozo que hay de servir al Señor y hacerlo juntos. Buscar la alegría y el gozo para hacer lo que es verdaderamente importante. Así que miramos los líderes del pasado y nosotros queremos imitarles. Y mira a tus líderes en el presente y responde con tu disposición. Lo primero tiene que ver con fe, cuando miramos al pasado, y lo segundo tiene que ver para el bien del cuerpo, para el beneficio de la iglesia, de las personas que estamos aquí juntos andando con el Señor. Así que hemos mirado el pasado y el presente en cuanto al área del liderazgo, y ahora vamos a mirar el pasado y el presente en cuanto a la adoración. Mira aquí en el versículo 9. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿De qué está hablando aquí? Esto es importante porque el autor está enseñándoles desde el capítulo 1 de Hebreos sobre la superioridad de Cristo, ¿recuerdas? La supremacía de Cristo. Jesús es mejor. Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a los sacerdotes, es mejor que Moisés, es mejor que la ley, es mejor que el tabernáculo y el templo. Y a medida que el autor desarrolla estos potentes argumentos a lo largo del libro, para que vean que todas estas cosas no fueron hechas simplemente para el Antiguo Testamento, sino que había un apunte teológico, filosófico y espiritual que apuntaba a la realidad de la persona de Jesucristo, para que cuando Él llegara no quisieran volver atrás, no vuelvan atrás. Es lo que está comunicando aquí el autor y recordándoles. El versículo 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Por qué menciona viandas? ¿Por qué ahora va a empezar a hablar aquí de la comida? Los comentaristas creen que los versículos 9 y 10 está haciendo referencia a los rituales que ellos tenían con la comida en el Antiguo Testamento. Y algunos judíos que estaban ahí aún estaban siguiendo estos rituales. Ya había venido Cristo, pero estaban viviendo esta vida. No habían dejado atrás todo esto. Siguieron a Cristo también. Así que eran cristianos híbridos, estaban con un pie en el Antiguo Testamento y con otro con la realidad de la llegada del Mesías. Así que seguían y atesoraban todas estas cosas que encontraban en el Antiguo Testamento y al mismo tiempo trataban de seguir a Jesús. Tenían que dejar eso. Versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ahí estaban los sacerdotes en el templo. Está haciendo una alusión aquí en cuanto a la mención de la comida con la mesa del Señor. Comían y bebían los símbolos de Cristo. Esto lo hacían los que seguían a Jesucristo. Pero si tú no estabas siguiendo a Jesucristo, entonces no debías participar en esto, no tenían ese privilegio. Mira el versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿De qué está hablando aquí?
las familias ponían sus recursos juntos para comprar un cordero. Y en lugar de comérselo y disfrutarlo y de hacer fiesta y utilizar la lana, se lo daban a los sacerdotes. Y los sacerdotes en el tabernáculo cogían el animal y lo mataban. ¿Recuerdas? Esto era algo horrible. ¿Por qué hacían esto? El animal no había hecho nada malo. Su sangre era extraída antes del sacrificio. Así que físicamente esto no era algo agradable. Tampoco era agradable emocionalmente. El pobre cordero era inocente, este pobre animal, porque no había hecho nada mal. Era un recuerdo que un animal inocente moría sin haber hecho nada mal. Era desagradable espiritualmente también. Esto era como Dios hizo que representaran cómo Él se sentía. El animal ocupaba mi lugar para que yo pudiera tener vida. Y eso es algo horrible. La práctica era que ellos tenían que salir del campamento y lo quemaban ahí. Dice el versículo 12 que también Jesús sufrió fuera de la puerta. El sacrificio de Cristo por nosotros es lo más magnífico que tú pudieras pensar, pero también fue algo horrible cuando piensas en su propio sufrimiento, en su cuerpo, en los azotes, en el sufrimiento extremo que tuvo que soportar. Él fue el sacrificio por nosotros, tal como lo hacían los animales cuando eran expuestos en sacrificio. Era un animal inocente. Al igual Cristo fue inocente. Versículo 13. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. El animal era sacado fuera del campamento, Jesús fue crucificado fuera de las puertas de la ciudad. Y nuestra respuesta ante este hecho histórico es que nos identifiquemos con Él. Los sacerdotes sacrificaban y se iban. Nosotros somos llamados a permanecer con Jesús, a vivir con Jesús, a identificarnos con Él, a quedarnos con Él, a seguirle a Él. Jesús dijo, a mí me han perseguido y lo harán contigo también. Nosotros seguimos al Cordero de Dios, que quita todo el pecado del mundo. Él se sacrificó por ti. Jesús se sacrificó por nosotros. Así que, ¿cómo podemos hacer esto? Versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No miren atrás al Antiguo Testamento, es lo que está diciendo el autor. No hay esperanza allí, sino que la esperanza está en lo que viene. Que Jesús regresará. Vive sin identificarte con los deseos, pasiones, sueños de este mundo, sino que al contrario, identifícate con Cristo en su sacrificio, en lo que ha logrado por ti y por mí. El versículo 15 nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Mira lo que dice también Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El versículo 15 que leímos anteriormente es un versículo tremendo. Es precioso. Nos dice que ya no tenemos que traer más animales. No tenemos que realizar rituales con comida, ni con harinas, ni de ningún otro tipo. Pero sí que nos dice que tenemos que seguir realizando un sacrificio. ¿Cuál era ese sacrificio? Ese sacrificio es de adoración. Cuando nosotros estamos juntos como iglesia, le adoramos corporativamente, no echas de menos eso. Ese momento para nosotros donde nosotros expresamos juntos como un pueblo quién es Dios, lo que Él ha hecho. Y a veces simplemente, recuerdas, veníamos a la iglesia y entrábamos por esa puerta y estábamos juntos en cuerpo, pero espiritualmente. Tu espíritu no estaba aquí, solo tu cuerpo, y a veces cantábamos y escuchábamos la predicación. Y son cosas que hacíamos por rutina, quizás, no lo sé.
pero quizás también es algo que puede estar ocurriendo ahí en casa. Tú llega el domingo, recibes el link, haces clic y escuchas lo que tienes que escuchar. Quizás no con toda la atención, estás físicamente, pero no estás espiritualmente. En realidad lo que está ocurriendo y lo que estás escuchando y las alabanzas que estás escuchando no tienen que ver contigo, porque hay tantas otras preocupaciones que ahogan la verdadera respuesta en adoración que Dios nos pide, el sacrificio que Él quiere que nosotros hagamos. Así que lo que tenemos que recordar es que nosotros como iglesia planeamos los fines de semana alrededor de la palabra de Dios, alrededor de la adoración a Dios. Y aunque no podamos estar viniendo físicamente de momento, aún hemos colocado y organizado la iglesia alrededor del fin de semana en la palabra de Dios. Para los cristianos el domingo no es el fin de semana, sino es el principio de semana, donde escuchamos el ánimo que necesitamos, donde recargamos las pilas, donde recibimos el ánimo el primer día de la semana, celebrando que Jesucristo resucitó de la muerte, que estamos con disposición de estar sensibles a la palabra de Dios. Empezamos como cristianos adorando a Jesús la semana, junto con otras personas. Ahora todos estos últimos domingos lo hemos hecho como familia, celebrando que Jesús resucitó. Esto es precioso. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos desesperadamente, urgentemente, la presencia de Dios como pueblo, como familia, como individuos, porque Dios es real. Y esto nos impacta a todos, nos anima a seguir viviendo la vida cristiana. Lo menos que adoro, lo más alejado que me encuentro de la realidad. Lo menos que adoro, que respondo en adoración a Dios, lo más alejado que me encuentro de la realidad. Y la realidad es que Dios es real, es que Dios es Dios, es que Dios es santo. Por eso cuando algunos adoran, cierran sus ojos, ¿no es cierto? O levantan sus manos. Y yo entiendo eso. Tiene que haber una expresión, una respuesta de algún tipo. ¿Por qué? Porque estamos ante Dios. Dice el versículo 15, labios que confiesan su nombre. Por eso cantamos en alto cuando estamos juntos. Queremos que nuestra voz se oiga porque hay una respuesta, hay gozo. También cantamos en la ducha y queremos que otros nos escuchen, ¿no es cierto? Ahora que estamos en casa. Porque toda nuestra identidad se encuentra en Dios, en la realidad de lo que Él ha revelado. Por eso nosotros le adoramos. Déjame que comparta también el ánimo, que es el grupo de alabanza de la Iglesia de la Cuesta para Todos, porque tienen su proyecto de hace muchos años de sacar un CD con canciones propias y están avanzando en esto. Ahora, en cuanto a la adoración, ¿te has preguntado por qué a veces cantamos canciones que ninguno de nosotros sabemos? El grupo de alabanza mete una canción que alguien ha escrito, ninguno de nosotros lo sabíamos y lo están cantando, pero nosotros estamos, ¿qué está pasando aquí? Me la quiero aprender. ¿O por qué cantamos canciones que a mí no me gustan? ¿Te has preguntado esas cosas antes? Por ejemplo, la canción de Colosenses que escuchaste antes de esta predicación, muchos de nosotros no lo sabemos. Mira Efesios capítulo 5, lo que dice en cuanto a esto. No os embriaguéis con vino, versículo 18, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando, esto es importante, al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que, ¿por qué cantamos canciones que no me gustan, que no te gustan a ti, o canciones que no conoces? Tenemos 3 niñas, tienen 5 años, 3 y 1 año, y en algunos momentos nosotros decidimos ver películas en familia.
según los intereses de las dos mayores, la que tiene 5 y 3 años, y les pedimos que se coman toda la comida y que después hay un helado, chocolate y luego queremos ver una peli y hay mucha emoción alrededor de toda esta conversación hasta que llega el momento de escoger la película. ¿Por qué? Porque siempre quieren escoger o Frozen o Matilda o la fábrica de chocolate. De ahí no salen, no hay más opciones por el momento. Y tengo varias opciones yo como padre para escoger cómo voy a pasar ese tiempo en familia. Estar físicamente, pero mentalmente en Twitter, con mi móvil, con mi cabeza en otro sitio. O estar siendo parte de lo que está pasando y hacer comentarios, aunque ya he visto la película 5, 10, 15, 20 veces, decenas de veces. Lo importante es que hago una influencia en ellos, que lo pasan bien. ¿Por qué veo estas películas una y otra vez? Porque escucho Baby Shark 50 veces al día con mi hija de 1 año. Porque mi familia me necesita de mí. Necesita que vea cosas en la tele que no son de mi interés para el beneficio de ella. Cosas que yo no elegiría ver en mi tiempo libre. También hay esto, piensa en esto. Cuando vas a salir a comer, ¿recuerdas esto? Cuando podíamos salir a comer, de momento estamos esperando que esto pueda volver a pasar pronto y preguntas a tu mujer o a tu amigo, a los amigos que vas a salir, que van a ir por fuera y dicen, sí, me encantaría ir por fuera, vale, ¿a dónde vamos? No me importa. Y entonces alguien dice, pues vamos a este sitio y dice, no, ahí no. Entonces, vale, pues elige tú, no, hazlo tú. No me importa. A veces gente inteligente no se pueden poner de acuerdo para elegir a dónde ir a comer. Porque hay todas estas diferentes gustos y necesidades diferentes en esos momentos. Ahora, cuando venimos todos a la iglesia de la Cuesta, somos alrededor de 100 personas si eso fuese el caso, y eso es algo maravilloso. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que los 100 estemos de acuerdo en las canciones que cantemos de acuerdo a los gustos? El porcentaje sería muy bajo. Ahora, Efesios 5 nos da una pista, una dirección ante esta realidad. Dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El propósito cuando nosotros cantamos no es cantar canciones que nos gustan, sino que lo hacemos para el Señor. No queremos estar alrededor de los gustos personales, sino estar en la presencia de Dios, lo que beneficia al cuerpo. Eso es lo que queremos hacer juntos, disfrutar de la presencia de Dios. Dice el versículo 19, hablando entre ustedes. Es interesante que comienza así, porque la adoración no es algo, cuando estamos en la iglesia obviamente, no es algo entre tú y Dios y te olvidas de las personas que están a tu alrededor, porque no estamos solos, estamos juntos y queremos hacerlo para que ministre al cuerpo de Cristo, para que ministre a las personas que están al lado. Y de igual forma eso también se aplicaría en casa, cuando respondemos en adoración. No queremos solo leer los pasajes o cantar las canciones que a uno u otro miembro de la familia le gusta, sino a todos, para que sea un beneficio a todos, para que lo podamos hacer y sea de impacto. Así que piensa en estas cosas. La respuesta en adoración, el sacrificio, no es solamente mirándolo como algo individual, sino corporativo. En familia, en la iglesia cuando estamos juntos, que beneficie a otros lo que hacemos, lo que cantamos, lo que leemos, lo que meditamos. Y el proyecto de alabanza que está realizando el grupo aquí de La Cuesta, estoy contento porque quieren lograr esto, es una bendición. Quieren hacer canciones que beneficien a todos. Así que en cuanto a la adoración hay 3 cosas que quiero compartir para que sea de ánimos a todos. La primera cosa es que Dios sea exaltado. Cuando estamos respondiendo en adoración, que Dios sea exaltado. En los textos que hemos leído vemos como las 3 personas de la Trinidad forman parte
de nosotros cuando nosotros estamos respondiendo en adoración. Vemos eso en Efesios 5, que Dios sea exaltado. La segunda cosa es que tiene que ser excelente nuestra respuesta de adoración, tanto cuando es individual como es cuando estamos juntos. No quiero decir que las voces tienen que afinar perfectamente y los músicos tienen que hacerlo profesionalmente. No tiene que ver con esto, tiene que ver que cuando escogemos las canciones, cuando escogemos la respuesta de la adoración o el proyecto que quiera hacerse, que las canciones y que lo que se diga sobre Dios sea bíblico, sea cierto, que no sea algo que recae en la experiencia de una persona. Las canciones tienen que ser excelentes en su contenido, que sean bíblicas, que sean cantables, como muchos himnos antiguos que seguimos cantando hoy en día. Piensa en esto también, hay grandes himnos de la antigüedad que nunca lo hemos podido escuchar porque no son cantables, no lo podemos hacer, son muy difíciles. Ahora, algunas canciones contemporáneas también no las entiendo porque no sé lo que dicen o lo que dicen y no estoy de acuerdo y entonces no lo canto, no tienen teología. La tercera cosa en cuanto a la adoración es que las canciones, la adoración debe ser para todas las generaciones. Esto quiere decir que personas de 18 años o conjuntamente con otra persona de 80 años puedan adorar juntos. No queremos dividir a la iglesia cuando estamos juntos en canciones, no queremos dividir a las generaciones. En la Biblia no encontramos que hay este tipo de división por generaciones en respuesta de la adoración. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos y otros. Y en la iglesia de la Cuesta queremos ser una iglesia que mira al pasado, que pone sus ojos en el futuro y que busca a Dios para que seamos una bendición con las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Así que estamos llamados a ser iglesia juntos y que nadie se quede atrás. Esto es algo para que se cumpla en cualquier sitio donde tú te reúnas o donde el Señor te mueva. Así que todas las generaciones queremos caminar juntos, respondiendo en adoración a Dios. Por último, quiero leer un versículo en Hebreos 13 que he saltado. Es el versículo 8. Escúchalo con atención. Pon el pause si no es el momento para escuchar este versículo. Dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Antes de este versículo, el autor está diciendo, recuerda a los líderes, los mentores espirituales que han sido parte de tu vida en el pasado. Y después de este versículo, el autor dice, no vuelvas atrás. Este versículo está en el lugar perfecto. Recuerda a tus líderes, pero no olvides quienes están en el presente. Hay algo que nunca cambia y esa persona es Jesucristo. La palabra teológica aquí es que Jesús es inmutable. Todo en este mundo es inestable. Muchas cosas que no conocemos, muchos desafíos. ¿Cuándo llegará la vacuna para el COVID-19? ¿Y el ERTE me va a llegar este mes? ¿O si tendré que seguir esperando? ¿Podré obtener un nuevo empleo porque lo he perdido? En medio de toda esta incertidumbre económica y social mundial que estamos viviendo, escucha esto: Jesús nunca cambia. Él es inmutable. Él es el mismo ayer y hoy y para siempre. Así que termino esta predicación diciéndote, adora a Jesús, respóndele en adoración. Y esta respuesta es un sacrificio, el sacrificio que Dios nos sigue pidiendo a todos, porque Jesús nunca cambia y por eso le damos toda la gloria a Dios. Oramos juntos. Padre, te damos gracias por tu plan. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos toda la gloria a ti por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y te pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas y acercándonos a ti. Te pido, Señor, si aquí hay alguien que nunca ha puesto
tu confianza en ti para salvación. Padre, tócale su corazón, que Él pueda entregar su vida a ti. Señor, recuérdale que Jesús vivió perfectamente, que fue a la cruz del Calvario y murió por sus pecados, fue sepultado, al tercer día resucitó porque la muerte no pudo retenerle. Después de aparecerse a tantos, ascendió al cielo y está a la diestra tuya, esperando. Y Jesús un día regresará. Él es el acceso a ti, la entrada a ti, a la reconciliación. Y te pido que si hay una persona que nunca se ha puesto en paz contigo, que lo haga hoy a través de la persona de Jesucristo. Te pido que tú nos ayudes a todos, si ya hemos hecho esta decisión, a seguir caminando contigo, a seguir viendo y recordando el pasado, cómo personas nos han influenciado, viendo a las personas que están en el presente en nuestra vida para seguir creciendo y sirviéndote a ti. Que tú sigas cumpliendo tus planes y tu buena obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén. Que el Señor les bendiga mucho.